Psicología y alquimia marca un punto de inflexión en la obra de Jung. Publicada en 1944, cuando Europa estaba devastada por la guerra y el propio Jung tenía 69 años, este libro representa su primer estudio sistemático de la tradición alquímica como expresión de procesos psíquicos inconscientes. El libro es también remarcable por su metodología. Jung combina aquí por primera vez el análisis clínico de materiales de sus pacientes con el estudio histórico de textos alquímicos, estableciendo un método que utilizaría en toda su obra posterior. Lo que hace particularmente notable a psicología y alquimia es la convergencia de dos líneas de investigación que Jung había mantenido separadas hasta entonces. Por un lado, estaba su trabajo clínico con pacientes, observaciones sobre sueños, complejos y procesos de transformación. Por otro, estaba su estudio de los fenómenos religiosos y culturales, mitología, religión comparada y ahora alquimia. En este libro, estas dos líneas finales se encuentran y Jung comienza a desarrollar una visión unificada de la psique que integra lo personal y lo colectivo, lo clínico y lo cultural. El punto de partida de Jung fue una observación que había estado madurando durante años. Los textos alquímicos medievales contenían observaciones remarcables y precisas sobre procesos psíquicos que él reconocía de su propia práctica clínica. Los alquimistas describían procesos de transformación que tenían lugar en el interior de la psique, pero expresados en el lenguaje de la química. Jung propuso que la alquimia era, en su nivel más profundo, una psicología inconsciente, un intento de comprender y transformar la psique humana utilizando el simbolismo disponible en la cultura de la época. Esta intuición tuvo consecuencias de largo alcance. Significaba que los procesos descritos en la literatura alquímica no eran simplemente errores químicos o especulaciones metafísicas, sino observaciones genuinas sobre la dinámica de la psique. Observaciones que habían sido codificadas en un lenguaje simbólico particular. El trabajo del alquimista, calentar, putrefacción, distillación, coagulación, eran etapas en un proceso de transformación psíquica que Jung reconocía de su trabajo con pacientes. Una de las contribuciones teóricas más importantes del libro es la elaboración del concepto de proyección. Los alquimistas, arges Jung, habían estado proyectando contenidos de su propio inconsciente en sus experimentos químicos. No eran conscientes de que los procesos que observaban en sus crisoles eran reflejos de procesos psíquicos interiores. Cuando el alquimista veía la transformación del plomo en oro, estaba viendo, sin saberlo, la transformación de su propia personalidad. Esta observación tenía implicaciones más amplias para la comprensión de la actividad humana en general. Toda actividad creativa, arte, ciencia, religión, implica algún grado de proyección de contenidos inconscientes en productos externos. La diferencia está en si somos conscientes de esta dinámica o no. El trabajo analítico, argumenta Jung, tiene como uno de sus objetivos hacer consciente el proceso de proyección, permitiendo que el contenido proyectado sea integrado en la conciencia en lugar de permanecer disociado. A lo largo del libro, Jung analiza una amplia gama de símbolos alquímicos y su relación con procesos psíquicos. Uno de los más importantes es el símbolo de la combinación de opuestos, el chemical wedding o matrimonio químico que describe la unión de principios masculino y femenino. Jung veía en este símbolo una expresión del proceso de individuación que había observado en sus pacientes, la integración gradual de las polaridades de la personalidad en una totalidad más amplia. Otros símbolos importantes incluyen la materia prima, el material inicial del proceso alquímico, y su relación con la sombra en términos psicológicos, el recipiente o vas donde tiene lugar la transformación, y el huevo filosófico o el stil, que simboliza el espacio interior donde puede ocurrir la transformación. Todos estos símbolos, arges Jung, representan aspectos de la dinámica psíquica que había identificado en su trabajo clínico. Psicología y alquimia fue escrita en el período más oscuro de la vida de Jung, después de que hubiera completado el Liber Novus, pero antes de que éste fuera publicado. El Liber Novus había sido el resultado de su propia confrontación con los contenidos de su inconsciente durante el período 1913-1930, y psicología y alquimia representa la primera elaboración teórica de lo que había descubierto en ese proceso. La diferencia entre los dos textos es instructiva. El Liber Novus es un documento fundamentalmente personal, el registro de una experiencia individual intensa. Psicología y alquimia es un intento de colocar esta experiencia en un contexto más amplio, mostrando cómo los fenómenos que Jung había experimentado personalmente tenían paralelos en la historia de la cultura humana. Esta move from lo personal a lo transpersonal caracteriza toda la obra posterior de Jung. Psicología y alquimia estableció muchas de las premisas que Jung desarrollaría en sus obras posteriores más grandes. El libro es también notable por hacer accesible un cuerpo de material histórico, los textos alquímicos, que había estado relativamente descuidado por la scholarship occidental. Jung demostró que estos textos merecían ser tomados en serio no solo como documentos históricos, sino como fuentes de insight psicológico.
Esta apertura hacia tradiciones no convencionales, la alquimia, el I Ching, los textos gnósticos, caracterizaría toda la segunda mitad de la carrera de Jung. Nota, este resumen es un análisis educativo independiente inspirado en la obra de Carl Gustav Jung. La obra original sigue protegida por derechos de autor.